Estamos dando comienzo a una nueva emisión, al segundo día del primer Congreso Iberoamericano de Liberalismo Cultural, organizado por Fundación Libertad, junto a la Fundación Internacional para la Libertad y también Atlas Network. Tuvimos una jornada repleta de participaciones ayer. Marcos, hoy también tenemos una agenda completa. La agenda de hoy es completísima realmente. Si la agenda de ayer les gustó, la de hoy, la verdad es que les va a volar la cabeza. Además la tenemos toda en español, que ayer teníamos algunas personas que nos pedían por favor que la gente hablara en español, pero bueno, los primeros paneles eran en inglés, así los podíamos internacionalizar un poco. Pero bueno, el día de hoy tenemos en el panel que viene, que lo voy a estar moderando yo, recuperando banderas, las agendas que el liberalismo no resigna, que ahora lo voy a presentar, lo vamos a hacer con Irune Ariño, Iván Carrino, Malena Contestí, Felipe Schwember y Antonella Martí. Después, a las 11:30, tenemos una charla muy interesante, Libertad o Comunismo, la política española frente a la izquierda, con Cayetana Álvarez de Toledo y Gerardo Bongiovanni. A las 13:30, siempre horario de Argentina, vamos a tener Los Grandes Muros, la democracia liberal frente al auge del nacionalismo y el proteccionismo, con Álvaro Vargas Llosa, Lori Sanata e Ian Vázquez. A las 15:15 tenemos una conferencia magistral de Luis Alberto Lacalle Herrera, expresidente de Uruguay, y a las 16:15 vamos a estar cerrando este congreso con Mario Vargas Llosa, Daniel Laschetti y también Gerardo Bongiovanni. Así que sí, la verdad es que Tenemos de todo realmente, Marcos, estamos hoy. con todo, sí. Lo que sí les digo, porque algunas personas también ayer tenían algunas dudas sobre los usos Sí, horarios que estamos manejando, es que las charlas de ayer están grabadas y las vamos a estar subiendo a este canal en las próximas semanas. Así que no olviden suscribirse también para no acá perderse abajo. los acá abajo, exactamente, en la misma interfaz que están viendo ahora. Así que bueno, si te parece, Garrett, vamos para adelante. Empezamos con el primer panel del día. ¿Qué te parece? Me parece genial. Sumamos ya a los disertantes que están allí del otro lado, los vamos agregando. Ahí estamos. Todo tuyo, Marcos, el panel. Perfecto, muchísimas gracias, Garrett. Entonces, como les decía, el primer panel que tenemos hoy se llama Recuperando Banderas, las agendas que el liberalismo no resigna, y tenemos 5 panelistas de lujo de Argentina, Chile y España que van a estar hablando sobre este tema. Todos van a tener alrededor de 10 minutos para hablar y después vamos a tener tiempo para hacer preguntas y quizás algún debate general hasta las 11:30, hora de Argentina, repito, que vamos a pasar a la charla con Cayetana Álvarez de Toledo. Así que si les parece, empiezo con Malena Contestí, que es abogada. Bienvenida, Malena, y magíster en Derecho Civil por la Universidad de ESADE en España. Fue diputada por las Islas Baleares y hoy es miembro del partido Ciudadanos. Así que bienvenida, Malena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Muchas gracias por la invitación, por la participación. Bueno, aquí son las 3 de la tarde en España y como solo disponemos de 10 minutitos, si me lo permiten, voy a ir de forma resumida y simplificada a la esencia del uso de la colectivización frente al liberalismo, es decir, la importancia del individuo y de la libertad del mismo frente al constructivismo, frente al estatismo, ¿no? Yo creo que para el título que nos ocupa hoy, yo creo que puede ser interesante ver esta óptica de forma resumida, por supuesto. Pondré como ejemplo práctico una de las banderas que hoy en día está manoseada y politizada fuertemente, como es el feminismo. Y me gusta usar este ejemplo porque es polémico incluso para los de casa, ¿no? Entonces, el feminismo entendido como la igualdad ante la ley y la igualdad de trato sin discriminación entre hombres y mujeres es el motivo base que debe guiar en todo momento el acuñado término, que por cierto podríamos situarlo allá por finales del siglo XVIII, ¿no? Con Mary Wollstonecraft, justo después de la Revolución Francesa, con su obra La Vindicación de los derechos de la mujer. Competiciones osadísimas por aquellos tiempos, ¿no?
precedida y también posteriormente con muchas condenas de muerte, con muchas luchas, con muchas persecuciones y incluso por mucho menos que las peticiones que Mary Wollstonecraft puso allí, ¿no? Y esto ha llegado a extenderse hasta el siglo XX y posteriormente veremos hasta nuestros días de alguna forma. Entonces, significa que Wollstonecraft, por ejemplo, entre otras, era colectivista, y aquí voy, ¿no? En absoluto. O sea, es imposible ser colectivista al tiempo que liberal. El propio término, y esto es lo que quiero que se entienda, ya envuelve un yugo externo al propio individuo, ¿no? Que te hace pertenecer a algo por un rasgo. En este caso, el ejemplo que ponemos, que es la mujer, olvidando tanto tus diferencias, es decir, la diversidad, como tu autonomía, como tu libertad y también tu dignidad como persona, como ser, como individuo, que veremos que con determinadas políticas siempre existe esa subyugación tácita, ¿no? A veces expresa, que te hacen dependiente de forma externalizada y, por lo tanto, es una forma de anulación. Por lo tanto, el propio colectivismo es un contrasentido en sí mismo para con la libertad. Y se consigue entender eso en el momento que se consigue, se llega al liberalismo. Por eso me gusta tanto usar este ejemplo del colectivismo, bien sea con el feminismo u otras supuestas discriminaciones, ¿no? O colectivos, porque es un resorte espejo de la comprensión de la libertad, de lo que nosotros entendemos que tiene que ser la libertad madre, ¿no? Del liberalismo. Entonces, pensemos, por ejemplo, vayamos más atrás, porque a mí hay gente que me dice, ya, Malena, pero es que el feminismo, lo que es la palabra, precisamente porque está tan manoseada, a mí no me convence, ¿no? Veo a gente que de diferentes ideologías que me dicen, no, es que yo estoy en contra, a favor. Bien, ok, yo creo que podemos simplificarlo más todavía para entender a dónde quiero llegar y eliminar el concepto, eliminar la propia etimología, dejemos la palabra feminismo, vayamos al hueso, ¿no? Al hueso de la carne. Allá por el siglo XIII, por ejemplo, ¿no? Personajes como Guillermín de Bohème, que propuso la formación de una iglesia solo de mujeres, o subsiguiente por aquellos tiempos personajes calificados, y es así, como brujas, ¿no? Como herejes, ¿no? Que cualquiera era hereje en aquel tiempo, pero las mujeres concretamente estaban muy perseguidas por esto y básicamente por desviarse un poco del redil, por querer ejercer derechos que en la práctica, en la vida cotidiana, no tenían en aquel momento, pero cosas tan básicas como podía ser leer, aprender, investigar, ¿no? Ir un poco más allá dentro de lo que sería normal a día de hoy. ¿Qué resultado tuvo eso? Además de muchas quemas, persecuciones, como decimos, mucha hoguera y tal, de mujeres simplemente con inquietudes. Se buscó una salida, que eran uniones, grupos clandestinos en aquel momento de mujeres, ¿no? Lo que sería llevado a cualquier plano el asociacionismo, que no es lo mismo que el colectivismo, porque se genera con la autonomía de cada individuo que se asocia libremente para un fin conjunto o compartido, pero no hay una identidad constructivista, estatista o de un poder superior que te identifica con algo directamente y por lo que te da desde arriba tu identidad. Esa es la clave, yo creo, de la clave que hay que entender para ver la diferencia, por qué la colectivización nos lleva a algo que no es bueno ya de punto de partida, ¿no? Me parecía importante destacarlo con un ejemplo tan básico como la mera asociación por necesidades sociales, culturales específicas, porque el grupo libremente integrado es una expresión más de libertad, perfectamente encajable en el liberalismo, que tanto el socialismo, y aquí ya nos situaríamos en lo contemporáneo, en su esencia más pura, ¿no? Como el conservadurismo, en su esencia más pura, necesitan tejer desde arriba, necesitan colectivizar, te lo digan o no, incluso naciendo para ellos la propia moral desde arriba hacia abajo, el correcto comportamiento homogéneo, ¿no? Entonces, su igualdad es sinónimo de injusticia, al fin y al cabo. Es una suerte, como decía antes, de anulación del individuo. Entonces, verán, yo creo que es importante comprender lo que yo llamo el eje madre de las libertades, donde estarían los principios básicos, todos estaremos de acuerdo, cuyo mayor exponente, siempre decimos en el liberalismo, ¿no? La libertad individual, el respeto a la integridad de la vida y la propiedad privada. Si observamos el discurrir de los acontecimientos a lo largo de la historia moderna, veremos que siempre se pone más peso en un lado o en otro, ¿verdad? Se crean agravios comparativos, bien legales, sociales, dogmáticos. ¿Y por qué le llamo eje? Porque fíjense que puede coincidir, ¿no? Si hay alienación. Es decir, un ejemplo muy fácil, básico. Ya que estaba tratando el tema del feminismo, volvamos a los derechos de la mujer, ¿no? El feminismo, sus causas. ¿Por qué el feminismo no nace del socialismo y por qué posteriormente el socialismo concurre con las ideas liberales al respecto de las luchas
abolicionistas, sufragistas, el acceso a la educación, a la emancipación familiar, a los cambios civiles para la igualdad ante la ley. Todo eso era compartido y es compartido, de hecho, hasta su consecución, donde la izquierda tiene que crear hoy ya otra guerra donde no la hay, acudiendo nuevamente a su esencia de colectivizar, del yugo estatal, de la humillación y dependencia del individuo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hubo mucho tiempo, ¿no? O incluso en esa base, que es la propia libertad per se, la libertad natural ante la ley, con esa igualdad, que se comparte con el propio socialismo, ¿no? Entonces, por mucho tiempo su enemigo común en esa asociación de ideas compartidas eran los propios conservadores, que estaban fuera del eje que yo comento, ¿de acuerdo? Entonces, ambas ideologías, al fin colectivistas, estatistas, en cuando entienden o se ponen en el punto del equilibrio de esos principios básicos, abandonan su ideología imperante para lograr coincidencias con el mismo punto del equilibrio, que es el respeto a la libertad, ¿no? Que para mí es el principio fin y último y por eso, repito, lo llamo eje de equilibrios, ¿no? Cuando tuvieron que luchar muchas mujeres contra los arraigos conservadores para conseguir esa independencia, en España mismo, hace pocas décadas, no se podía tener una cuenta corriente sin la firma del marido, el permiso de conducir, trabajar fuera de casa no se podía, no estaba bien visto, no cuidar a los niños obligatoriamente, pues hombre, tampoco estaba bien visto, no se podía, de hecho, ¿no? Entonces, eso era liberal, estamos hablando hace muy poco tiempo. Eso respetaba los principios del liberalismo, del individuo, de la libre decisión, del libre proyecto de vida, ni de broma, ni de broma. Entonces, posteriormente, con la conquista legal conseguida que tenemos a día de hoy, aún así, hemos tenido que luchar, han tenido que luchar contra los estándares y roles sociales, por ir modificando esa conciencia social espontánea, que se dice, ¿no? Que requiere de tiempo, evidentemente, y requiere de otro tipo de lucha, ¿no? O de la consecución de esa lucha, de la continuación. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, precisamente que estuve con unos universitarios y tal, y les comentaba, oye, habéis escuchado frases probablemente que también afectaban a los hombres y afectan sobre todo en determinadas zonas todavía del mundo occidental, ¿no? Que frases como las mujeres están biológicamente predispuestas a unos roles, la familia natural y verdadera es la construida por un hombre o una mujer con sus hijos, mi marido me protege, mi padre me protege, el Estado me protege, o hacia los hombres. No te comportes como una niña, no llores como una mujer, ese pelo largo es de maricas, ¿no? Cuida de tu familia como un hombre, como un buen marido, etcétera, etcétera, etcétera. Como veis, son agravios comparativos, sociales, y ya no digamos si nos metemos en ayudas económicas a ciertos colectivos desde el Estado, que eso, por cierto, lo hacen ambos extremos, ¿no? Con los suyos, con lo que se supone que es lo correcto para el grupo, ¿no? Entonces, hoy en día resulta que para combatir una izquierda radicalizada aparece una derecha radicalizada, ¿no? Los conservas puros de toda la vida. Y cogen las armas de aquellos, que en este caso lo estamos llamando banderas, ¿no? Para lanzarlas en contra. Y mientras los ciudadanos asistimos a una guerra en la que se nos mata en términos de libertades, mientras ellos pujan por el máximo poder sobre nosotros y nos dicen que ellos son los mejores para protegernos, ¿verdad? Entonces, por tanto, y no me extenderé mucho más, es inevitable que si no comulgas con estas catequesis del nuevo y el antiguo pensamiento, te excluyan. Aunque diré una cosa que ayer dije, como digo precisamente en una charla del Students for Liberty, nadie puede ser excluido de un sitio al que no pertenece. Y los liberales no pertenecemos. Y creo que la expresión habla por sí sola, ¿no? Interpretativamente. Por tanto, y como conclusión, para no extenderme más, porque creo que tenemos 10 minutitos solo, la bandera del feminismo, que es así como he empezado, es el puro liberalismo. O sea, todo lo que se salga de ahí no es feminismo, es que yo le quiero dar la vuelta al concepto. Quiero que la lucha siga por ahí. O sea, por eso no abandono el término, ni le hago ascos, porque no quiero que lo utilicen para ponerlo al servicio de sus ideologías, porque no puedo abandonar la lucha de tantas mujeres por conseguir lo que hoy tenemos y la lucha contra quienes a día de hoy quieran posiblemente arrebatarnos o imponernos lo que sea como un colectivo de mujeres, sean positivo o sean negativo, ojo, positivo o negativo, me opongo. Por tanto, esa bandera se queda con los liberales y todo lo demás para mí es un contrasentido. Bueno, Malena, muchísimas gracias por la intervención. Me da curiosidad saber qué es lo que piensa el resto de los panelistas. Supongo que después vamos a hablar sobre el tema. Pero bueno, ahora seguimos, así respetamos los tiempos y tenemos después tiempo para una discusión breve. Voy a seguir con Iván Carrino,
que es magíster en Economía de la Escuela Austríaca por la Universidad Rey Juan Carlos y en Economía Aplicada por la Universidad del SEMA. Dirige la consultora Iván Carrino y Asociados y es subdirector de la Maestría en Economía y Ciencia Política de ESADE, que no es ESADE de España, es ESADE de Argentina. También da clases en la Universidad de Buenos Aires y es columnista de medios de comunicación argentinos. Bienvenido, Iván. Hola, Marcos. Hola a todos. ¿Cómo están? No sé si se me escucha bien. ¿Todo en orden? Se te escucha bien, perfecto. Ok, genial, genial. Bueno, un gusto para mí participar de este congreso. Buenas mañanas para los que estamos en Argentina. Buenas tardes para los que están del otro lado del Atlántico. Bueno, trataré de ser breve también. Tal vez ni siquiera llego a los 10 minutos, así que estamos bien. Bueno, nos convocan para hablar sobre banderas que el liberalismo no resigna. Entonces me parece pertinente retomar algunos debates en los que he participado en este último tiempo y algunos temas que formaron parte del corazón de esos debates, ¿no? En concreto son 3 temas muy claros, tal vez no iguales entre sí. Uno es el de la legalización de las drogas, otro es el de la libertad para inmigrar y otro es el de el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual y la adopción homoparental, ¿no? Y me parece interesante tocar estos temas en este panel porque mucha gente, yo diría personas un poco confundidas tal vez, creen que defender estas banderas, digamos, es parte de la defensa de una agenda socialista o de una agenda progre, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que entiendo a esas personas. O sea, yo entiendo la confusión y creo que hay argumentos para estar confundidos en este sentido. Y voy a explicar cuáles son. Creo que para el público argentino va a ser muy claro de lo que estoy hablando, pero para el otro público lo voy a explicar brevemente, ¿no? Entonces, tomemos, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario que habilitó en Argentina en el año 2010 el matrimonio entre personas del mismo sexo y, por tanto, también habilitó la adopción entre parejas del mismo sexo. Fue 2 en 1, digamos. Quien inició ese proyecto de ley se llamaba Eduardo Di Polina. Eduardo Di Polina es un diputado, era un diputado en esa época, nada menos que del Partido Socialista. Y si uno investiga hoy en qué anda Eduardo Di Polina, lo último que puede ver es que apoyó abiertamente la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia. O sea, estamos hablando de una persona, bueno, claramente corrida hacia la izquierda del espectro ideológico, ¿no? Si uno ve cómo se votó la ley, los 2 partidos que la apoyaron mayoritariamente fueron la Coalición Cívica, un partido tradicionalmente socialdemócrata de la Argentina. Bueno, digo tradicionalmente, es un partido que debe tener 20 años, no mucho más, pero digamos, siempre fue socialdemócrata. Y el Frente para la Victoria, que es nada menos que el partido de Cristina Fernández de Kirchner, de Néstor Kirchner, de Alberto Fernández. Entonces, claramente uno podría pensar que ese tipo de reivindicaciones son propias de la izquierda. Si vamos al tema de la legalización de las drogas, en el año 2012, un proyecto de ley para despenalizar el consumo de marihuana fue presentado nada menos que por, atención a esto, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, recientemente designado ministro de Seguridad y uno de los personajes de la política, digamos, más odiados por todo el espacio de centro-derecha de la política argentina, digamos, ¿no? Así, no goza de buena imagen el señor Aníbal Fernández. Y quienes hoy en día, en la actualidad, están avanzando ciertos proyectos para legalizar la cadena productiva del cannabis y habilitaron la producción de cannabis medicinal, son los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández. O sea, claramente estamos hablando de peronistas y hasta peronistas más tendientes a la izquierda. Así que nuevamente volvemos a este punto. Y en el tema de la libre inmigración, otra cosa que va a quedar muy claro para el público argentino es que allá por el año 2018, el señor Juan Grabois, que lo deben conocer todos, por lo menos en Argentina, fue detenido por manifestarse a favor de la liberación de presos senegaleses. Es decir, tenemos una pequeña inmigración senegalesa en Buenos Aires
hacen lo que pueden en términos de trabajo y los habían detenido por vender cosas en mantas, en fin. Grabois los defendía porque defiende su trabajo y además defiende que haya senegaleses en Argentina. Y del otro lado de la vereda, o de la otra vereda, estaba nada menos que Miguel Ángel Pichetto, un histórico dirigente del peronismo que fue nada menos que candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el neoliberal de la Argentina, digamos, ¿no? Entonces, digo, todo este repaso histórico para entender a los confundidos. O sea, es normal que alguien se confunda y diga, no, pará, defender la libre inmigración es de izquierda, si Pichetto está en contra. Si Grabois está a favor. Defender el matrimonio igualitario debe ser de izquierda, si en realidad lo defienden los partidos socialistas y el kirchnerismo. El problema es que quedarse con eso es un acto de pereza intelectual. O sea, es quedarse con la cáscara de la nuez y ni siquiera molestarse en rascarla con la uña, ¿no? Entonces vamos a ver cuál es la visión, digamos, liberal de estos temas y por qué es perfectamente compatible con el liberalismo. Ahora quiero hacer una aclaración antes de esto, ¿no? Creo que voy bien de tiempos. Digamos, es obvio que la izquierda tiene posiciones a favor en esto, ¿no? Está a favor del matrimonio igualitario, está a favor de la libre inmigración, está a favor de la despenalización del consumo de ciertas sustancias. Y lo que podemos decir desde este lado, desde el liberalismo, es, bueno, bienvenidos al apoyo de las libertades individuales, bienvenidos al apoyo de la igualdad ante la ley, y ojo con sus contradicciones, porque apoyan algunas libertades y después cuando empezamos a hablar de libertades económicas, la izquierda no apoya ninguna. Y cuando hablamos de igualdad ante la ley, lo único que quiere hacer la izquierda es castigar impositivamente a los ricos para beneficiar impositivamente a los más pobres, generando desigualdad ante la ley. Entonces la contradicción la deben tener ellos, no la tenemos nosotros los liberales, por defender la libertad individual en amplios aspectos en donde esta libertad aparece. Ahora, ¿por qué estas tres banderas son liberales? Bueno, porque tienen que ver con pilares fundamentales del liberalismo, que Juan Ramón Rayo, en su libro Los 10 principios del liberalismo, plantea muy bien, y hay tres que valen la pena destacar acá, ¿no? El individualismo político, la igualdad jurídica y la libertad de asociación. Entonces, si hablamos de libre inmigración, estamos hablando de libertad de asociación. La gente que se va a otro país a generar intercambios libres con las personas de otros países. Una persona que emigra, como tenemos cientos de venezolanos, miles, allá hay como 250.000 venezolanos viviendo en la Argentina. ¿Y cuál es el problema? Están trabajando, están estudiando, están alquilando, están viviendo en una casa propia. Todo eso constituye libertad de asociación, acuerdos voluntarios que benefician a ambas partes. ¿A quién se le ocurre decir que hay que estar en contra de eso? ¿Desde qué punto liberal vamos a defenderlo? ¿No? ¿Qué es esto de poner al nacional por encima del extranjero? Ayn Rand, hablando sobre razas, decía, el racismo es la forma más baja, más burda y más primitiva de colectivismo. Es la noción de atribuirle significado moral al linaje genético de un hombre, lo que significa en la práctica que un hombre debe ser juzgado no por su propio carácter y sus acciones, sino por los caracteres y las acciones de un colectivo de antepasados. Esto se puede aplicar perfectamente a la nacionalidad, más allá de la raza. Y lo decía Ayn Rand, no lo decía Gramsci, digo para ayudar ahí a los que a veces tienen algún matete en la cabeza con este tema, ¿no? Respecto de los derechos LGTB, como pueden ser la adopción, la posibilidad de casarse, uno podría decir que la posición liberal en realidad es que el Estado no se involucre en contratos privados. Y entonces no debería existir ni siquiera el matrimonio civil. Sí, puede ser. Lo que pasa es que el matrimonio civil existe y el gobierno regula ciertos contratos y tiene sentido que lo haga. Entonces, como tiene sentido que lo haga y el Estado está casando personas, tiene sentido, por igualdad ante la ley, no discriminar por orientación sexual. Así como no vas a discriminar por raza, no vas a discriminar por religión, no vas a discriminar por color, no podés discriminar
por orientación sexual. Antes de la aprobación del matrimonio igualitario en el año 2010, en Argentina había dos categorías de personas, dos clases de personas. Los heterosexuales, que tenían ciertos derechos, y los homosexuales, que tenían ciertos derechos, pero algunos derechos les eran negados, ¿sí? Es simple la cosa, no le encuentren más vueltas. Es claro el tema. Y que haya desigualdad ante la ley implica privilegios. Y era Hayek, no era Gramsci, no era Marx, ¿sí? No era Laclau el que decía que la ausencia de privilegios legales para unas... Perdón, que el Estado de Derecho es la ausencia de privilegios legales para unas personas designadas autoritariamente. Lo que salvaguarda aquella igualdad ante la ley es lo opuesto al gobierno autoritario. Y cierro con la libertad para consumir sustancias, como pueden ser el alcohol, las drogas y demás. Y ahí John Stuart Mill era muy claro cuando en 1859, en su trabajo sobre la libertad, decía: ningún hombre en buena lid puede ser obligado a actuar o abstenerse de hacerlo, porque de esa actuación se derive un bien para él mismo, ¿sí? Para aquello que no le atañe más que a él, o sea, en la medida que no dañe a terceros, su independencia es de hecho absoluta sobre sí mismo, sobre su cuerpo, y su espíritu, el individuo, es soberano. Entonces, con eso concluyo, eso era lo que quería decir. Hay ciertos temas, hay ciertas banderas que siempre han sido liberales, y que obviamente en algunas cosas podemos compartir con la izquierda. Y yo diría es al revés. La izquierda ha comprado algunos argumentos nuestros. Enhorabuena, felicitaciones. Sería genial que compre muchos más, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y quedo atento al debate posterior. Bueno, muchas gracias, Iván, por tu exposición. Vamos a seguir ahora entonces con Irune Ariño, que es graduada en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra. Hasta agosto era la subdirectora del Instituto Juan de Mariana y hoy es asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Colabora con medios de comunicación españoles y es coautora de los libros La Respuesta Liberal y Desmontando el Feminismo Hegemónico. Bienvenida, Irune. Muchísimas gracias, Marcos, y un placer compartir este panel con todos vosotros, con grandes amigos. Un poco siguiendo la línea, ¿no?, de lo que Malena e Iván comentaban, a mí me gustaría repasar tres grandes banderas, ¿no?, que creo que nos exponen ciertos retos a los liberales encima de la mesa, ¿no? El feminismo, los derechos de las personas LGTB y el multiculturalismo. Brevemente, pasando por el feminismo, porque ya lo ha comentado Malena y además estoy plenamente de acuerdo con todo lo que ha mencionado. Efectivamente, el feminismo tiene una profunda raíz liberal que básicamente se centra en la eliminación de privilegios y trabas legales que habían subordinado y todavía en muchos países subordinan, que eso no hay que perderlo de vista, a las mujeres, a los hombres, ¿no?, que, digamos, generan unos estatus diferenciados entre mujeres y hombres, ¿no?, y por lo tanto ese liberalismo primigenio pues, se centra en conseguir derecho a la educación, al voto y, como mencionaba Malena, pues todas aquellas trabas que tenían que ver con hacer la necesidad de que otras personas, digamos, nos ayudasen a hacer cierto tipo de trámites que nos eran negados para realizarlos por nosotras mismas, ¿no? Básicamente el liberalismo o el feminismo liberal es una extensión de los principios liberales a la cuestión feminista, ¿no? Y como decía, yo creo que el feminismo liberal tiene varios retos. Yo he identificado 7, ¿no? Quizá luego ya veremos si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo en estos 7. El primero de ellos es oponerse a la discriminación positiva, ¿no? Por ser un instrumento que los liberales debemos analizar como injusto y que fomenta que las mujeres se encuentren constantemente bajo el foco de la sospecha, ¿no?, por la falta de méritos para ostentar cierto tipo de posiciones. Ese sería el primer reto del feminismo que yo identifico. El segundo es introducir temas en la agenda en los que se suele hacer menos hincapié, sobre todo lo que tiene que ver con libertad reproductiva y libertad sexual. Crítica al control de la natalidad, crítica a la coerción estatal de las mujeres embarazadas, defensa de la maternidad subrogada
y, como decía, también sexual, defensa de la prostitución y de la pornografía, que son ampliamente atacadas, ¿no? Pues por la izquierda posmoderna y por los conservadores. El tercer reto sería reivindicar algo que quizá nos puede parecer absurdo, la privacidad del ámbito privado. Y es que yo creo, ¿no? Y ya desde que en finales de la segunda ola ya se nos decía que lo privado era político, yo creo que lo que tenemos que hacer los liberales es reivindicar que el ámbito privado es y debe seguir siendo privado y separarse claramente del ámbito político, ¿no? Que la sociedad no tiene el derecho de instrumentalizar las herramientas del Estado para imponer sus modos de vida particulares. Ese sería el tercer reto. El cuarto reto es aceptar la pluralidad dentro de las mujeres, aceptar que las mujeres son como son, no como se supone que deben ser para ajustarse a unos cánones de desalienación, ¿no? Que el feminismo hegemónico nos está dibujando. Aceptar que las mujeres son diversas, ¿no? Que algunas quieren dedicarse a su carrera profesional y que otras no. Otras quieren dedicarse a cuidar a sus hijos y a cuidar el hogar. Y que debemos respetar todo tipo de decisiones siempre que sean tomadas en libertad. El quinto reto sería entender que todavía hay países en los que las mujeres tienen un estatus jurídico inferior al de los hombres, ¿no? Y en el que gozan de menos derechos que estos. Y por lo tanto debemos perseguir beligerantemente esa igualdad en esos países, ¿no? Y a la vez entender que hay países en los que las mujeres gozan del mismo estatus jurídico que los hombres, ¿no? Y que si bien las actitudes violentas y vejatorias deben ser perseguidas, la estrategia debe ser, por tanto, distinta, ¿no? Porque los problemas son distintos. El sexto reto, yo diría que es algo con lo que soy muy pesada y sé que es muy poco sexy, que es defender unas políticas públicas basadas en la evidencia. ¿No? Si revisamos algunas de las políticas públicas que se apoyan o se aplican por el feminismo hegemónico, yo ponía el ejemplo cuando hablaba del primer reto, en lo que tiene que ver con la discriminación positiva, encontramos una gran cantidad de información falsa o mal interpretada, ¿no? Pues cómo se entiende la brecha salarial, cómo se comprende la violencia en pareja, la identificación de denuncias falsas y este tipo de cuestiones que hacen que las políticas públicas que se implementan no consigan el objetivo que se proponen cuando no consiguen, digamos, generan efectos muchísimo peores, ¿no? Y la última, hablando de este primer bloque que decía que era el feminismo, es renunciar a la polarización, ¿no? El feminismo hegemónico lleva un tiempo, de alguna forma, intentando confrontar, ¿no? Entre mujeres pobres y mujeres ricas, mujeres nacionales y mujeres inmigrantes, entre hombres y mujeres. Y yo creo que la preocupación por la emancipación de las mujeres, por la ampliación de las cuotas de igualdad, tiene que ser algo transversal a toda la sociedad, ¿no? Y tiene que ser algo que no solo competa, yo creo que no solo compete a las mujeres, ¿no? Entonces me parece importante y creo que sobre todo en los países desarrollados en los que las cotas de igualdad entre hombres y mujeres son muy altas, creo que esos son los retos que nos conciernen a todos. Eso, ¿no? por el lado del feminismo. Luego tenemos una segunda pata que yo he decidido que eran estos tres temas, como podía haber decidido otros temas. Un segundo tema que a mí me parece muy relevante es la cuestión de los derechos de las minorías sexuales, ¿no? Lo que entendemos como personas LGTB. ¿Por qué creo que es importante? Desde el siglo pasado han surgido una serie de nuevas modalidades de familia, ¿no? Que tampoco tienen solo que ver con las personas LGTB, ¿no? También tienen que ver con aumentos de divorcio, con pues, la proliferación de familias monoparentales, pues, cuestiones de querer asumir la paternidad o la maternidad sin necesidad de tener una pareja y ese tipo de cuestiones. Pero efectivamente, dentro de esas nuevas modelos de familia, las personas LGTB y concretamente la legalización del matrimonio igualitario, que Iván muy bien mencionaba, evidentemente han tenido un rol muy importante. Y es muy relevante porque, para empezar, en el mundo desarrollado, si bien el primer reto que yo mencionaba, el reto del feminismo, es un reto mucho más extendido y en el que se han conseguido muchas más cotas de igualdad, en esta cuestión no tantas, no hay tantos países en el mundo, pero ni tan solo en la Unión Europea, por ejemplo, que reconozcan el matrimonio igualitario, ¿no? Como decía, ¿no?
a la luz de esta configuración de la familia diversa, ¿no?, que surge a finales del siglo pasado, surge esta crítica conservadora que se apoya en el enfoque o en el supuesto enfoque de protección del bienestar del menor y del fomento de la natalidad, ¿no? Y se inicia una discusión en torno a la desestabilidad, a la deseabilidad de que las nuevas generaciones sean criadas en hogares que no se organicen en base al modelo tradicional de familia, ¿no?, nuclear, heterosexual. Y esto es una crítica que, como decía, no solo se dirige a familias homoparentales, sino también a las familias monoparentales, incluso a las familias reconstituidas, ¿no?, que son esas familias que surgen después de procesos de divorcio. Ahora bien, ¿no?, ¿Qué nos enseña la experiencia que tenemos? Bueno, pues tras casi 20 años de la paulatina aprobación del matrimonio igualitario, ¿no?, que empieza en Holanda, pero rápidamente se extiende a países como España, a Sudáfrica, ¿no?, que fue uno de los primeros países, curiosamente, en adoptarlo. Luego también la adopción de por parejas del mismo sexo. Bueno, todo esto nos muestra que estas formas de familia pueden ser igual o más eficientes que la familia nuclear heterosexual en la crianza de los niños, ¿no? Porque, como a pesar de lo que decían los conservadores, para oponerse a este tipo de avances, ni la familia se está destruyendo, que las parejas homosexuales se casen, ni los niños tienen mayores problemas por nacer en familias homoparentales, ¿no?, que los que tenían antes. Además, este tipo de argumentos suelen dejar de lado la posibilidad de que existan familias heterosexuales con conductas perjudiciales que afecten a los menores, ¿no? Parece que los problemas solo se dan en las familias homosexuales, cuando nada más lejos de la realidad, ¿no? Todos conocemos cómo se gestionan los divorcios y digamos, los problemas que suponen para los menores. Por otro lado, aquí surge tangencialmente la cuestión de la gestación subrogada, ¿no?, a la luz de estas nuevas tipologías de familia. Y es, bueno, de verdad, los niños está claro que tienen derecho a tener padres, ¿no?, a tener personas que cuiden de ellos y que les quieran. Pero tienen algún tipo de derecho los niños a que esas personas que les cuiden sean un padre y una madre. Y yo creo que eso es algo discutible, ¿no? Yo creo que el derecho ha entendido, porque el derecho yo creo que está al fin y al cabo para adaptarse a las realidades sociales, ha entendido que el hecho biológico de la reproducción, que efectivamente exige la participación del hombre y la mujer, no hace o no es suficiente para que se derive un derecho ulterior de los hijos a criarse con esos hombres y con esas mujeres. Y ahí yo creo que el liberalismo tiene que ser muy valiente en defender, pues, modalidades alternativas de acceder a la paternidad, como puede ser no solo las técnicas de reproducción asistida, sino efectivamente, como comentaba, la gestación subrogada, ¿no? Al final, digamos, un menor que vaya a estar con unas personas que tienen la voluntad de ser padres, pues probablemente esté mejor, ¿no?, que con unas personas que no tuviesen esa voluntad. Yo creo que el liberalismo tiene que recuperar efectivamente la importancia de la familia, ¿no?, que es, yo creo, una institución que todos podemos aceptar que es crucial por las funciones que realiza, pero también por el papel que ha jugado históricamente en nuestras sociedades. Sin embargo, yo creo que el liberalismo lo que tiene es que no encerrarse en un concepto restrictivo e inmóvil de la familia, sino en uno plural y dinámico, ¿no?, que sufre modificaciones y que se va adaptando con el tiempo. Y por último, para no alargarme demasiado, quería comentar, como os decía al principio, la cuestión del multiculturalismo en la sociedad abierta e inclusiva. Fijaos que este es un tema en el que yo particularmente tengo, digamos, una postura menos clara. Encontramos dos principales tensiones entre lo que Chandran Kukatas llamaría multiculturalismo liberal clásico y multiculturalismo liberal moderno. Kukatas defendería algo que yo creo que esto sí podemos todos defender, que es que el liberalismo tiene mucho que ver con el multiculturalismo, porque es una doctrina que proclama la importancia de la libertad individual para vivir la propia vida, ¿no?, e incluso si la mayoría de la sociedad desaprueba la forma en la que uno vive. Según las tradiciones del liberalismo, las formas minoritarias o las diferencias deben ser toleradas en lugar de suprimidas o reprimidas, ¿no? ¿Esto qué significa?
Esto significa que las culturas liberales deben ser aceptadas dentro de la sociedad liberal, ¿no? Las personas no deben estar obligadas a vivir de acuerdo con unos valores que no pueden respetar, ¿no? Y ni se les debe prohibir vivir de acuerdo con los valores que ellos mismos aprecian. ¿Cuál es el problema, ¿no? Y es que aquí hay una tensión para empezar, entre aquellos que consideran, ¿no?, que el liberalismo lo que tiene es que generar unos espacios en los que se dé el consenso, ¿no? El liberalismo acepta que todos somos distintos, que todos tenemos formas de vivir nuestra vida distinta y que apreciamos, digamos, que tenemos jerarquías de valores y de prioridades distintas. Sin embargo, luego hay autores como David Smith, que fue uno de los autores que escribió durante el tiempo que estuvo disponible el blog Bleeding Heart Libertarianism, que lo que nos diría es que no. Es que el liberalismo precisamente lo que tiene que hacer o lo que hace es minimizar los espacios en el que esos consensos son necesarios, ¿no? En vez de intentar fomentar el consenso y el llegar a puntos comunes, simplemente intentar eliminar los espacios en los que esos consensos son necesarios. Ahí tenemos, digamos, la idea de que por lo menos el liberalismo se toma en serio que cuando la gente no está de acuerdo sobre lo que es bueno, lo que es correcto, la cuestión por lo menos, y no sabemos si es mediante el consenso o mediante la eliminación de los espacios en los que es necesario el consenso, pero por lo menos lo que estamos de acuerdo es que lo bueno y lo correcto es que esta cuestión no se resuelva mediante el ejercicio del poder para imponer una visión dominante, ¿no? Por eso, ¿no?, como decía, el liberalismo simpatiza con la idea de una sociedad culturalmente diversa, ¿no? Al final, cuando hablamos de una sociedad culturalmente diversa, de entender y de no querer imponer una visión particular de la vida buena, al final de lo que estamos hablando es de la tolerancia, ¿no? Que yo creo que es otra forma de hablar del liberalismo clásico. ¿Cuál es el problema? Como decía, que hay dos tensiones, ¿no? Hay una primera tensión que sería la que Cukazas llama multiculturalismo débil. Básicamente lo que nos dice Cukazas es que en una sociedad en la que el multiculturalismo débil es la norma, la libertad de asociación de las personas produce una sociedad abierta de la que otros pueden convertirse fácilmente en miembros asociándose con quienes pertenecen a ella, que no prohíbe la entrada a forasteros ni tampoco les obliga a unirse. Pero a la vez, quienes son parte de esa sociedad son libres de vivir según sus propias tradiciones, ¿no? Ya sea como parte de un todo o como miembros de culturas minoritarias, ¿no? ¿Cuál es el problema o lo que puede chirriarle a muchas personas? Es que en una sociedad multicultural liberal clásica, débil, puede haber muchos elementos antiliberales. Y Cukazas nos dirá que ahí el liberalismo no tiene ni que expulsarlos ni que asimilarlos, solo tiene que tolerarlos, ¿no? Y esto parece que, o sea, da miedo, ¿no? Porque uno dice, bueno, yo defiendo los principios liberales, yo defiendo el derecho a la vida, yo defiendo que hay una esfera en la que el resto de la sociedad no tiene que meterse, con lo cual es muy difícil defender que en mi sociedad conviva una cultura que no le dé la misma importancia, el mismo valor a esos valores. Y Cukazas nos dirá que él cree que eso es lo mejor y que él cree que el liberalismo no tiene ni que obligar a nadie a asumir los principios liberales, ni que proteger ni dar ventajas especiales a ningún grupo o comunidad en particular. Y luego la otra, digamos, la otra parte de la tensión liberal o la otra rama sería quizá la que representa a alguien como Will Kimblick, y ya os prometo que estoy terminando, y sería la versión fuerte del multiculturalismo, ¿no?, en oposición al multiculturalismo débil. Para Will Kimblick, el Estado liberal sí debe tomar medidas activas para garantizar que los grupos tengan, para empezar, los recursos que necesitan para mantenerse, para mantener, digamos, sus bienes de identidad. Y eso no solo quiere decir subsidiar actividades, sino también garantizar arreglos legales y políticos que no discriminen o perjudiquen a las minorías culturales. Pero a la vez, y aquí es la parte, digamos, más ambigua, lo que nos dice Kimblick es que el Estado también debe asegurarse de que esos grupos culturales respeten ciertos derechos liberales, civiles básicos. No nos dice exactamente cuántos, ni cuáles, pero dice que ciertos, ¿no? En contraposición a Cukazas, que lo que nos diría es
No, vamos a aceptar que puede existir el antiliberalismo, el iliberalismo dentro de nuestras sociedades liberales. ¿Y para qué implica la postura de liberalismo que defiende Gukazas? Es una postura negligentemente benigna, ¿no? Es una postura naif, ¿no? Porque digamos que Gukazas podría llegar a defender que a través de la experiencia, a través de vivir con culturas diferentes, las culturas terminan algo así como por refinarse, ¿no? Y terminan por adoptar principios liberales. Y que indica, no, es un poco más realista en ese sentido, nos dirá que eso no tiene por qué ser así, y que efectivamente bueno, pues, uno de los objetivos del Estado debe ser asegurarse de que por lo menos ciertos derechos y libertades individuales están protegidos dentro de esas comunidades. En definitiva, ¿no? Yo creo que si bien podemos estar en desacuerdo en cuestiones más concretas, en cuestiones más de ejecución de cierto tipo de políticas públicas, yo creo que al final hay un core, ¿no? Que comparten todas estas cuestiones, ¿no? Y que evidentemente se basa en la idea del individuo como eje fundamental de cualquier tipo de política pública. Yo lo voy a dejar ahí. Quizás los dos primeros retos eran más fáciles, o por lo menos quizá yo he tenido más tiempo para reflexionar en ello y para tener una posición más cerrada. Quizá con la cuestión del multiculturalismo es más difícil, pero bueno, también es bueno que la gente que nos esté escuchando sea libre luego de formarse sus propias conclusiones en base a lo que aquí hemos comentado. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Irune. Y seguimos entonces con Felipe Schwember, que es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus áreas de especialización son la filosofía política moderna y contemporánea y es autor del libro Libertad, Derecho y Propiedad, el fundamento de la propiedad en la filosofía del derecho de Kant y Fichte, así como de muchos artículos en revistas especializadas. Un lujo tenerte acá, Felipe. Bienvenido. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. La verdad es que estoy muy contento de estar en este congreso con invitados además tan distinguidos. Bueno, la verdad es que cuando vi el tema del liberalismo cultural, ¿cierto? Yo pensé en dos dimensiones, por así decirlo, del problema. Porque por liberalismo cultural y las banderas que por lo tanto el liberalismo no puede renunciar, uno puede pensar al menos en dos cosas, ¿cierto? Uno puede pensar por un lado en una dimensión institucional del liberalismo y por otra parte uno puede pensar en una dimensión, digamos así, social, aun cuando no sean dimensiones que estén total y realmente desvinculadas. De hecho, parte de lo que yo quiero decir tiene que ver con eso. Pero para simplificar las cosas, uno tal vez podría decir, ¿cierto?, que la dimensión que yo he llamado aquí institucional tiene que ver con el aspecto legal o la dimensión legal que procura crear un orden de coexistencia de libertades. Mientras que la dimensión social tiene que ver, en cambio, con aquella que no necesariamente es legal, ¿cierto? Y respecto de la primera, respecto de la dimensión institucional, yo creo que, acá obviamente voy a resumir muchísimo mi propia posición, ¿cierto? Respecto de la dimensión institucional, yo creo que el liberalismo debe defender o no puede renunciar a dos cosas. Básicamente, lo que se llama el Estado subsidiario y lo que se llama la democracia representativa, ¿cierto? Luego, en la dimensión social, voy a referirme inmediatamente a esta primera parte, ¿cierto? Como hace referencia, según la definición que yo he dado, no a la dimensión necesariamente legal, ¿cierto?, de ese régimen de coexistencia y libertades, aquí de lo que se trata, ¿cierto?, es de tomar una posición o una postura respecto de aquellas opiniones o creencias que, por así decirlo, inciden o pueden incidir en la adopción de formas de vida por parte de los ciudadanos, ¿cierto? Esto tiene que ver con combatir lo que John Stuart Mill en On Liberty llama las creencias opresivas. Y en último término, tiene que ver, eso también lo que yo quiero sostener, con combatir lo que Thomas Szasz, un famoso psiquiatra libertario, ¿cierto? Por ejemplo, Antonio Escotado prologó uno de sus libros, ¿cierto?, llamaba el canibalismo simbólico. Pero me voy a referir primero a las dos dimensiones a las que ya me refería.
un aspecto de la dimensión institucional, decía yo, es la defensa de lo que se llama el Estado subsidiario, ¿cierto? Acá estoy pensando en un Estado cuya finalidad no es procurar la igualdad de los ciudadanos, sino la de un Estado que está orientado a la superación de la pobreza o al socorro de los necesitados. Esta forma institucional permite combinar, por una parte, la economía de mercado con la justicia distributiva en un sentido aristotélico, que es una aspiración propia del liberalismo, ¿cierto? Y esto permite distinguir también, por lo tanto, el programa liberal del programa político, por ejemplo, de la socialdemocracia, que aspira a un estado de bienestar, ¿cierto? Por otro lado, la otra bandera que yo creo que el liberalismo no puede renunciar es la defensa de una democracia representativa. Es decir, del concepto de democracia, por ejemplo, tal como lo defienden Giovanni Sartori, ¿cierto? O Nadia Urbinati, es decir, una democracia que funciona sobre la base de un sistema de partidos y, digamos así, de un Congreso con diputados que representan ciertas visiones acerca del buen gobierno, pero que son capaces de procesar las demandas de la ciudadanía a través de una discusión, ¿cierto? Fuera de esas bases y que por lo tanto permiten la mediación y la racionalización de esas demandas. Esta concepción me parece muy importante porque es, digamos así, la alternativa y la opuesta a la que se refería, no me acuerdo si lo dijo Malena o Irune, ¿cierto?, a esas concepciones de la democracia radical, agónica, tan en boga hoy en día en sectores tan importantes de la izquierda, ¿cierto? Que en último término, a mi juicio, ¿cierto?, lo que hacen es propugnar una concepción de la democracia que no es funcional, que lleva precisamente a la crispación, ¿cierto? Y en último término, es contradictoria con el ethos democrático tal como lo entiende el liberalismo. Aquí estoy pensando, ¿cierto?, en posiciones como la de Karl Popper, ¿cierto?, el racionalismo crítico de Karl Popper, o lo que en un término aristotélico uno podría llamar la concordia. ¿Y por qué me refiero a todo esto? Porque evidentemente ese ethos es un ethos que se traduce luego en una cierta institucionalidad, pero descansa en una disposición que tienen que tener los actores políticos, y en ese sentido es la base de ese orden institucional al que me he estado refiriendo, y por lo tanto podría ser ubicado dentro de lo que podemos llamar, en términos muy amplios, el liberalismo cultural. Ese liberalismo cultural está a la base luego de esa dimensión institucional. Por eso es tan importante reivindicar estas posiciones frente, por ejemplo, a las concepciones de democracia radical, de lo que se ha dado en llamar de la nueva izquierda y que ha defendido gente como Chantal Mouffe, ¿cierto?, Laclau, que ha tenido expresión institucional, no sé, en partidos como Podemos, España, y otros equivalentes, por ejemplo, en Chile. Esto llevaría a configurar ahora lo que podríamos llamar un libertarianismo democrático y suficientarista, ¿cierto? O una postura que en cualquier caso es más parecida, si uno no la quiere llamar libertarianismo, al liberalismo clásico. Ahora bien, para referirme a la dimensión ahora cultural, tal como se la entiende comúnmente, ¿cierto? Yo creo que para poder orientarse respecto de esta posición, uno no tiene que perder de vista, ¿cierto?, que el liberalismo es una doctrina política que aboga por un orden de coexistencia de libertades. Esa es la premisa liberal, ¿cierto? Y creo yo, por lo tanto, que en la línea de Mill y Sass, uno tiene que concebir el liberalismo como una teoría emancipadora de las formas de dominación, tanto legales como de las formas de dominación informales, ¿cierto?, o de lo que Mill llamaba la tiranía de la opinión. Por eso el liberalismo precisamente es una teoría política que descansa en último término en la tolerancia y que por lo mismo debe promover la libertad y saber tomar distancia o combatir, llegado el caso, aquellos discursos que precisamente contribuyen a esas formas informales de opresión. Y en ese sentido yo creo que el liberalismo, o lo que se llama normalmente el liberalismo cultural, debería ofrecer una defensa en su propia versión de lo que podríamos llamar el feminismo y el liberalismo queer, o el feminismo libertario, si uno quiere, y
el libertarianismo queer. Básicamente aquí, ¿cuál es la idea, cierto? Respecto del feminismo, la idea de que existe un feminismo de la libre elección contrapuesto a lo que se llama el feminismo político de la igualdad, que por ejemplo en España defiende Ana de Miguel, Alicia Puleo, ¿cierto? Entre otras autoras, que es una forma de feminismo que entiende que el feminismo necesita ser como dicen ellas, neoliberal y, por lo tanto, anticapitalista, en los términos en que ellas lo definen, ¿cierto? Y, por otro lado, en el caso del liberalismo queer o libertarianismo queer, un liberalismo, y en esto también se une, obviamente, con el feminismo histórico, que combata la existencia de roles sexuales y de géneros obligatorios. Evidentemente, todos los discursos que defienden la existencia de roles sexuales y de género obligatorio tienen que hacerlo apelando a premisas que son extrañas y completamente diferentes, que son ajenas al liberalismo o al libertarianismo. Por eso, en realidad, uno podría hablar de ese tipo de argumentos como argumentos conservadores, ¿cierto? Que son esgrimidos por gente que, por otra parte, se declara a sí mismo liberal o libertario. Pero yo no creo que sean argumentos que en realidad sean consistentes con el liberalismo o con el libertarianismo, ¿cierto? Argumentos de ese tipo, por ejemplo, son argumentos que sostienen que existen ciertas relaciones sexuales o ciertas expresiones de género que son naturales o antinaturales, o que ciertas expresiones de género o ciertas identidades sexuales son patológicas. Todos esos son evidentemente argumentos que no tienen una conexión conceptual con el liberalismo y descansan, por lo tanto, sobre premisas que son ajenas a él. Y yo creo además que no solamente son premisas ajenas a él, sino que además son premisas que son hostiles a las propias ideas del liberalismo, que, como decía, en la línea de John Stuart Mill, de Sass, y bueno, y de la tradición liberal en general, es y debería ser una teoría emancipatoria, ¿cierto? Por eso, en realidad, uno puede apreciar, si examina un poco estas cosas, el tipo de engendro que constituyen discursos que tratan de sostener, por un lado, un sistema, por ejemplo, liberal en lo económico, pero al mismo tiempo una suerte de heterosexualidad obligatoria desde el punto de vista legal, ¿cierto? Esas son, desde mi punto de vista, evidentemente, engendros conceptuales que tienen que ver precisamente con la importación de premisas que no son liberales al discurso liberal, ¿cierto? Para defender o buscar fines políticos ya de otra naturaleza, ¿no? De hecho, más bien uno podría decir, ¿cierto? O lo que el liberalismo podría reivindicar tanto respecto del feminismo como respecto de los movimientos queer, es que el liberalismo y, digamos así, las condiciones, por decirlo en términos marxistas, materiales objetivas que establece un sistema de libre mercado, o si uno quiere, un sistema capitalista, es precisamente la de un sistema en la que hace posible o favorece la irrupción y el florecimiento de distintas formas de identidad sexual y distintas formas de identidad de género. Eso, de hecho, ha sido históricamente así, ¿cierto? Y, de hecho, por eso, los países donde hay más tolerancia en este tipo de materias son países precisamente que han adoptado un sistema liberal o, si uno quiere, capitalista y liberal al mismo tiempo. Por eso, como digo ahora, uno debería, para ponerlo en otros términos, concebir ahora el liberalismo como una teoría política que tiene una utopía. Esa es una utopía emancipatoria, según la cual cada individuo debe poder vivir según la concepción de vida buena que él tenga mientras haga posible la elección equivalente por parte de todos los demás, ¿cierto? Y eso significa ahora no solamente respecto de estos temas adoptar una postura, por así decirlo, quizá en el mejor de los casos de tolerancia, como, bueno, mira que esta gente haga la que quiera, ¿cierto? Mientras lo hagan privadamente o cosas por el estilo, sino una actitud de promoción efectiva de la conquista de esas libertades y de la normalización de esos estilos de vida y digamos así, de esas conductas. Porque a la larga también esa normalización permite erradicar o desarraigar de la sociedad un aspecto
de lo que Thomas Szasz llama el canibalismo simbólico. El canibalismo simbólico, dice Thomas Szasz, es la necesidad psicológica de sacrificar a otros para reafirmar nuestra pertenencia a la sociedad. Obviamente, las personas que han sido objeto de ese tipo de persecución, ¿cierto?, que Thomas Szasz llama el canibalismo simbólico, van cambiando a lo largo de la historia. En alguna época de la historia fueron los negros, en otra época fueron los gitanos, en otra época fueron las brujas, ¿cierto? Pero el punto es que el canibalismo simbólico se va renovando. Uno podría decir que la utopía liberal es la utopía de una sociedad en la que no hay canibalismo simbólico. Por eso el liberalismo, creo yo, debería defender también estas banderas en la medida en que está y debe estar alineado con la idea de que no existe en la sociedad el canibalismo simbólico, y por lo tanto estar alerta para combatir precisamente las ideas que promueven el canibalismo simbólico. Por eso, y ya con esto voy a terminar, porque no sé cómo estoy de tiempo, yo creo que es muy importante rescatar el libertarianismo de la deriva que ha tenido por parte de gente como Hans Hermann Hoppe, que precisamente importando premisas que no son libertarias en el marco libertario, lo que ha construido es, digamos así, una distopía, ¿cierto?, que es una distopía ahora sectaria, antilibertaria, en la que básicamente lo que él hace es alentar el canibalismo simbólico ahora bajo otra forma. Y yo creo que los liberales y los libertarios, que por así decirlo, los genuinamente libertarios, los que están comprometidos con el combate de este canibalismo simbólico, debieran cerrar inequívocamente filas, no solamente en contra de esa izquierda que propone ese concepto de democracia agonal, ¿cierto?, radical, que desestabiliza y en último término hace inviable las democracias liberales, ¿cierto? No solamente combatir a ese tipo, por así decirlo, no solamente combatir ese tipo de posturas políticas, del mismo modo que no solamente debe combatir, digamos así, aquel feminismo colectivista que es contradictorio con el feminismo liberal real o posible, sino también combatir ahora por su derecha al libertarianismo que ha incorporado estas premisas y que por lo tanto con ello se ha sumado al canibalismo simbólico contra el que el liberalismo, por otra parte, ha luchado a lo largo de su historia. Eso es básicamente lo que yo quiero sostener. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Y entonces, estamos un poquito atrasados. A mí me gustaría que haya preguntas y debate después, porque ya veo que hay interés, pero nos falta todavía una quinta panelista del día de hoy, Antonella Marti, a quien vamos a escuchar ahora. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana, directora asociada del Center for Latin America de Atlas Network y del Centro de Estudios Americanos de Fundación Libertad. Escribió varios libros, entre ellos El Manual Liberal, y te vamos a escuchar ahora. Bienvenida, Antonella. Bueno, muy buenas tardes, buenos días. Gracias, Marcos, gracias a todos los panelistas que se suman a esta sesión. Y, a ver, pensando y escuchando un poco las reflexiones, yo me quedo quizás con dos puntos o con dos conclusiones sobre el título, ¿no?, de la conversación de hoy. Y creo que hay dos puntos, ¿no? Primero, ¿cuáles son esas banderas que los liberales no podemos resignar o no podemos dejar de lado por el hecho de generalmente haber conversado o expresado únicamente la importancia de la libertad económica? Eso como punto número uno. Y como punto número dos, el hecho de que hay determinadas banderas que hemos estado conversando a lo largo de esta sesión, que ciertos movimientos de derecha o incluso, bueno, movimientos conservadores a lo largo del mundo, infiltrados dentro del movimiento liberal o dentro del liberalismo, quieren que resignemos o quieren que renunciemos los liberales o los libertarios o las personas que defendemos la libertad como un todo y que entendemos a la libertad como un todo y no como algo que se puede dividir o separar en pedacitos según la moralidad de determinado partido político o de determinada persona, ¿no?, o religión o institución. Ahora, creo que el punto acá está en que para nosotros no importa el origen del que vengan los colectivismos, ¿no?, ya sean de movimientos conservadores, socialistas, de derechas, de izquierda. ¿Por qué? Porque siempre, tarde o temprano, van a ser una amenaza, ¿no?, a la libertad. Y estos simpatizantes, ¿no?, de la derecha, y hablo de la derecha porque generalmente suele ser el movimiento que rechaza con fuerza todas estas banderas de las que nosotros estamos hablando y que forman parte de la tradición del liberalismo, pero esos simpatizantes de esa derecha
y yo lo veo, no esconden la creencia de que para ellos existen dictaduras menos malas, ¿no? Una especie de dictadores benevolentes. Y esto en América Latina nos pasa mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos personajes se hacen llamar liberales y después salen a defender a dictadores militares, bueno, salen a defender a personajes como Augusto Pinochet o como Franco, ¿no? Digo, creo que hay, estos son aspectos que tenemos que identificar cuando vamos a hablar de quién defiende la libertad, ¿no? Y cómo la defiende. Entonces, y esto también lo explica y lo expresa muy bien Mario Vargas Llosa, ¿no? Quien ha dicho que, digamos, que para un liberal no existen las dictaduras buenas o que el hecho, digamos, de que no existen dictaduras menos malas, también lo decía Ayn Rand, es decir, las dictaduras son absolutamente todas malas, no hay una dictadura aceptable, ¿no? Entonces el punto está ahí y en que además ser anticomunista no te vuelve liberal. Creo que hay mucha confusión incluso en lo que veníamos hablando y lo que mencionaba Iván también al comienzo. Entonces, acá a mí me parece importante aclarar que el liberalismo o defender las ideas de la libertad no significa solamente levantar las banderas que hacen referencia a las libertades económicas y algunas veces a las libertades políticas. ¿Por qué? A ver, todo eso sí es una parte importantísima y sustancial de toda la materia en defensa del liberalismo, pero no es la totalidad de esas vértebras, ¿no? Que componen esa columna vertebral liberal. ¿Por qué? Porque hay mucho más. Es decir, nuestras ideas, las ideas liberales, están cimentadas históricamente y desde los inicios en las libertades individuales, ¿no? Que descansan, y a mí me gusta quizás identificarlo en 3 factores o en 3 pilares, ¿no? Para entender de qué va la libertad. Primero, que somos todos iguales ante la ley, ¿no? Segundo, que, y esto lo dice muy bien la economista Deirdre McCloskey, y siempre lo repito, o sea, que mi libertad de mover mis manos termina donde comienza la nariz del otro, ¿no? Y es básicamente el principio de no agresión. Y por último, que mis libertades o mis derechos no terminan donde empiezan los sentimientos de las demás personas. Entonces, entendemos al liberalismo como una filosofía política, un modo de vida que defiende el derecho a la libertad de absolutamente todos los individuos, ¿no? Entonces, el liberalismo, ¿qué hace? Permite esa vida contractual, que es lo que hace florecer la convivencia, ¿no? Pacífica dentro de las sociedades, donde nadie busca imponer una voluntad por encima de la otra o una moral por encima de la otra, y hay básicamente respeto entre todas las partes, ¿no? Que componen esa sociedad abierta y libre. Entonces, diferenciar el liberalismo del conservadurismo y mostrar lo alejados que están, y que no es que somos ni primos ni nada por el estilo, sino que, digamos, hemos estado en veredas lejanas, ¿no? Antagónicas. Esto lo explicó Ayn Rand, lo explicó Friedrich Hayek cuando escribió ¿Por qué no soy conservador? Y creo que es algo que hoy tenemos que hacer más que nunca. Principalmente, ¿por qué? Porque estos movimientos conservadores los vemos muy asociados a determinados movimientos nacionalistas, ¿no? O eso que podemos entender o llamar como la derecha. ¿Y qué nos pasa hoy? Que tanto desde la izquierda como desde la derecha se busca, a través del Estado, es decir, mediante el Estado y por ende mediante la coerción, la imposición de lo que cada una de estas dos tendencias políticas entiende por la buena sociedad o el buen modelo de vida. Y retomando un poco estas banderas de las que hablábamos recién, ¿no? De que hemos hablado hasta el momento, a mí me parece que hay algunas que son importantísimas, ¿no? Primero, empezar por las libertades sexuales, ¿no? Que es una pregunta que uno siempre tiene que hacerse. Digo, ¿a quién daña la homosexualidad, la transexualidad, el poliamor, la prostitución? Siempre que todas estas relaciones, al igual que las relaciones heterosexuales, por ejemplo, se den en un marco de decisiones o de relaciones consentidas y además voluntarias. Bueno, la respuesta es muy sencilla, a nadie. Digo, tu cuerpo, al fin y al cabo, es tu cuerpo. Digo, vos sos soberano de tu propio cuerpo, como decía, parafraseando un poco a John Stuart Mill. Entonces, ni al Estado ni a nadie le corresponde dictaminar cómo tiene que ser tu conducta en tu vida, en tu cama o lo que vos haces, ¿no? De manera voluntaria. Eso tiene que ser un asunto individual de una libertad absoluta y plenamente individual, ¿no? Y bueno, la homosexualidad a lo largo de la historia ha sido penada, ¿no? Ha sido perseguida, e incluso hoy, ¿no? En pleno siglo XXI, también lo vemos, ¿no? Relaciones sexuales entre personas adultas del mismo sexo que siguen siendo perseguidas, condenadas, castigadas, y esto incluso en más de 70 países. Entonces, no es un tema menor, es algo que tenemos que hablar. Digo, durante siglos la homosexualidad fue penada en todo el mundo, y la gran pregunta que yo hago acá es ¿qué daño le hace a estos conservadores o a esta derecha
que hoy día muchos de ellos se llaman de una falsa manera liberales o libertarios, porque hay que decirlo, que alguien tenga relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo, o, ¿por qué no?, qué daño le hace que Juan quiera ser Juana en vez de ser Juan porque así quiere, ¿no? Porque así le gusta y porque así lo siente y así lo desea, si tu cuerpo es tu propio cuerpo. Y la respuesta es que ninguno, otra vez. Y ahí haciendo una postilla también sobre la cuestión del género, que me parece otro punto fundamental. Digo, el género a mí me parece una de las máximas expresiones del individualismo. Entonces creo que traer estos temas a colación es importante. Ahora, lo que le causa o lo que le hace a estos conservadores o falsos liberales es que evidentemente les toca la moralidad personal, ¿no? Encabezada además por una especie de inquisición emocional, inquisición religiosa, también podríamos decir, basada en ese modelo de vida perfecto de los años 50, donde, bueno, se la pasan además, fíjate, estas grandes contradicciones o la gran hipocresía, porque son los que se la pasan hablando de amor al prójimo, pero después ese amor al prójimo queda solamente en palabras de relleno, ¿no? Porque, digo, predican, pero a la hora de ejercer, digamos, en la acción es totalmente distinto a lo que suelen decir, ¿no? Entonces, y después se suman aspectos a la discusión, bueno, bien lo mencionaba Irune, ¿no?, a lo largo de su exposición sobre el caso o el rol de la familia, pero discusiones sobre estos aspectos como lo antinatural, ¿no?, porque es un argumento que utilizan muchas veces estos movimientos, cuando buscan imponer eso que ellos denominan la familia natural o la familia tradicional, que para ellos es únicamente esa familia compuesta por mamá, papá, hijos, ¿no? Digamos, la familia heterosexual. Y todo lo demás no existe. Todo lo demás es una aberración, es inválido, ¿no? No se puede. Y a ver, y acá el punto está en que no hay falacia más grande que la de familia natural. ¿Por qué? Porque a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, las familias, digo, desde que éramos unos tribales, cavernícolas, digamos, teníamos mujeres cuidando a los niños de la tribu, tenemos familias de mamás solteras, papás solteros, viudas, viudos, tíos cuidando sobrinos, abuelos cuidando y criando nietos, dos padres y los hijos, dos madres y los hijos. Entonces la pregunta es que, ¿y todas esas no son familias? ¿No? Porque parece ser que para este tipo de modelos esas no entran en el formato ideal, ¿no?, de familia. Entonces, claro, hay que usar al Estado para reprimirlo, castigarlo y además prohibirlo, ¿no? Los que además se la pasan hablando a favor de reducir el tamaño del Estado, pero en realidad lo que buscan es orientar el Estado hacia donde les conviene o hacia donde les queda mejor con su moralidad, ¿no? Pero bueno, incluso no hace falta irnos mucho más lejos en el tiempo. Digo, en el siglo pasado, en los años 60, digo, la homosexualidad era ilegal prácticamente en todo el mundo. Digo, en ciudades como Nueva York, que vos hoy lo pensás y es impresionante, digo, no te entra en la cabeza. Pero hoy la homosexualidad se castiga con pena de muerte en 11 países, digo, en más de 30 países. Si vos sos homosexual, tenés que cumplir una condena de 10 años de prisión. Y bueno, y ni hablar de todas esas terapias de conversión, ¿no? Monstruosas terapias de conversión todavía vigentes en muchos países del mundo y que incluso todavía determinados partidos políticos en pleno siglo XXI defienden. Uno de ellos es el caso de Vox en España. Y bueno, y muchos de estos movimientos que defienden este tipo de prácticas y de aberraciones, ¿no? Entonces, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Las cruzadas, la Inquisición, la caza de brujas, las guerras de religión europeas, digo, todos estos son ejemplos de todo eso a lo que el ser humano se tuvo que enfrentar, es decir, los palos en la rueda que nos pusimos encima, ¿no?, por caer en determinados dogmatismos y por creer que un poco en esa idea de la fatal arrogancia, ¿no?, de creer que tenemos el poder de decidir cómo tiene que vivir el otro su vida. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la racionalidad fue lo que abrió las puertas para nosotros empezar a condenar, ¿no?, la violencia religiosa, todas las crueldades, ¿no?, que se han vivido a lo largo de la historia, y bueno, la Ilustración que además conduce a una clarísima abolición, ¿no?, de todas estas prácticas bárbaras, ¿no?, y terribles que fueron la norma durante muchos siglos y que todavía están presentes. Ahora, otra bandera son las drogas, ¿no? Y creo que, y esto es un hecho, digo, antes de todos los condicionamientos morales, religiosos, políticos, el tema de las drogas tenía, digamos, un formato, un desenlace
muy distinto al que tiene hoy en nuestros días, ¿no? Y además es un tema importantísimo porque, y ahora vamos a ver, digo, el caso de América Latina, la fallida guerra contra las drogas nos trajo grandes de las malas consecuencias y de los daños que estamos hoy viviendo, la inseguridad, el narcotráfico, los narcoregímenes, ¿no? Como el caso de Venezuela, digo, son todas consecuencias de haber estado cayendo en este tipo de moralidades impuestas a través del Estado, ¿no? Y de perseguir la droga. Entonces, el punto es que mientras las drogas sigan siendo ilegales, el narcotráfico, que hoy, vuelvo a insistir, es uno de los grandes flagelos, ¿no?, que tenemos en nuestra región, va a seguir teniendo su negocio asegurado. Y digo, esto es fácil, ¿por qué? Porque, digo, como el alcohol y los cigarrillos son legales, y este es un ejemplo que a mí me gusta usar, digo, es que hoy no vemos, por ejemplo, a los fabricantes de whisky, no sé, Johnny Walker, agarrándose a los balazos o a los tiros con los fabricantes del ron Bacardí, ¿no? O tampoco vemos a los fabricantes de cigarrillos Marlboro agarrándose a los tiros con los del Lucky Strike. Entonces, es una cuestión de hechos, digo, los años 20 nos tuvieron que haber dejado esa lección, lo que fue la ley seca en los Estados Unidos, el surgimiento de las mafias, Al Capone, la violencia, todo a partir de la prohibición, ¿no?, de lo que fue el alcohol. Entonces yo estoy completamente a favor de despenalizar absolutamente todas las drogas, absolutamente todas las drogas. Y lo que se hace hoy, digamos, con el cannabis, por ejemplo, es algo que no tiene nombre. Digo, que el gobierno prohíba a personas que necesitan de una planta natural para estar mejor, para curarse de enfermedades, para tratar, por ejemplo, no sé, el Parkinson, o para sobrellevar mejor los efectos de la quimioterapia, o incluso para relajarse, ¿no? Porque yo también estoy completamente a favor del uso recreativo de la marihuana. Digo, y hay mucho tabú encima o sobre la planta, sobre el cannabis. Digo, y acá cuando uno lo piensa y uno hace un estudio de esto, digo, más allá de todos estos detalles, los que hablábamos recién, que quizás parten de los efectos psicoactivos, ¿no?, del THC, que es uno de los principales, digamos, constituyentes psicoactivos del cannabis. Digo, además de eso, también tenemos los beneficios del CBD, ¿no? Que es otro de los 113 cannabinoides que se encuentran en la planta del cannabis y que es, digamos, uno de los responsables de ese uso medicinal que se le da a la práctica. Entonces, mi pregunta está acá, digo, ¿por qué será que hoy el mundo se empeña tanto en castigar el uso de una planta que ha sido, digamos, milenaria, ¿no? Claro, entran en juego los condicionamientos o los mandatos religiosos, morales, culturales. Pero bueno, si queremos ejemplos, veamos ejemplos. El caso de Portugal es uno de los más exitosos. Digo, en los países de Europa aproximadamente un 22% de los jóvenes consumen marihuana hoy en día. En Portugal esa cifra llega apenas a la mitad. Y una de las cifras más interesantes del caso de Portugal está asociada al consumo de la heroína. Es decir, los adictos en Portugal a la heroína pasaron del 1% al 0.3% en solamente 19 años, ¿no? Y eso es, digamos, teniendo además el índice más bajo de muertes relacionadas con las drogas. ¿Todo esto cuándo pasó? Bueno, desde que Portugal básicamente descriminalizó las drogas completamente, ¿no? En su totalidad. Y después, bueno, traemos, y ya con esto voy cerrando, ¿no? Pero traemos temas como la importancia del feminismo liberal, que también se ha repasado a lo largo de esta sesión, la libre inmigración, otro de los puntos importantes a tener en cuenta, el porte de armas, ¿no?, amparado también en la segunda enmienda de los Estados Unidos, como el derecho a la defensa de la propiedad personal, ¿no?, y de uno mismo, su propio cuerpo, temas como el abolicionismo, ¿no?, que también han sido de esas grandes banderas del liberalismo en la lucha contra la esclavitud. Entonces, creo que el punto acá es que, digamos, la libertad es libertad, no es la planificación central que busca algunas veces el socialismo, no es la moral católica del siglo XVI, no es el estatismo emocional de la derecha, ¿no?, que se llena la boca de palabras siempre hablando en contra del Estado y, como bien decíamos recién, en realidad el único plan que tienen, digamos, no es una menor intervención del Estado, sino un Estado que intervenga para ellos, ¿no?, a favor de ellos y en la dirección correcta, entre comillas, para ellos, para esa derecha, ¿no? Entonces, guiándolos hacia ese modelo perfecto o moral de vida como lo entienden. Y de esos modelos inquisidores, digo, hay muchos. Digo, por este lado tenemos a personajes nefastos y terribles como Donald Trump, como Jair Bolsonaro en Brasil, el caso de Vox en España, el Partido de Independencia en Reino Unido, tenemos Alternativa también en Alemania, el FPO en Austria,
fíjate este partido en Finlandia, ¿no? Los verdaderos finlandeses, lo que te dice el nombre, ¿no? La Lega en Italia, o el movimiento Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, y bueno, muchos de estos, Marine Le Pen en Francia, el caso de Orbán, ¿no? Que es algo de lo que también nos tendría que llamar la atención, y bueno, que representa claramente esa idea de la Europa tradicionalista, hermética, cerrada, que es claramente algo que buscan muchos de estos movimientos de esa derecha. Entonces, el punto acá es que hoy vemos los peligros tanto de la izquierda como de la derecha. Es decir, el populismo de izquierda no se combate con un populismo de derecha. Los dos son iguales de malos. Entonces, y otro de los puntos que surge también acá en todo este entramado es la cuestión... Estamos cerrando, por favor, si puede ser. Ya te cierro. Y el punto último es el nacionalismo, ¿no? Que es esta especie de religión del Estado, como a mí me gusta definirlo también, esa idea del somos por encima del soy, y bueno, también entran después con esta idea de la batalla cultural, y bueno, muchos de estos aspectos, ¿no? Así que creo que, y vuelvo a insistir, importantísimo hacer distinción de lo que es verdaderamente el liberalismo, porque hay muchos confundidos, como lo decía Iván, la izquierda nos llama neoliberales, la derecha nos dice liberprogres o marxistas culturales, y ambos son absolutamente ignorantes respecto de lo que significa el liberalismo. Así que ya con eso te cierro, Marcos, y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Antonella, a vos también por tu exposición. Tenemos que despedir a Irune, que se tiene que ir unos minutitos antes, así que muchas gracias, Irune, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Tenemos 10 minutos, nada más, muy poquito tiempo, pero sé que algunos de ustedes querían agregar algunos comentarios breves a las intervenciones de otros, así que entiendo que Malena tenía ganas de hacer un comentario y después Iván. Ok, me escucháis, ¿no? Sí, bueno, voy a ser súper breve porque apenas tenemos tiempo. Yo era una cosa que había dicho Irune en un momento determinado y que además le escucho a mucha gente por esto del, a veces, en ocasiones, el purismo liberal, hasta qué punto nos llega, ¿no? Que es, por ejemplo, decir el Estado tiene que ser lo mínimo posible, estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no hay que confundir a veces el Estado con la política. Explico brevemente. Ha dicho Irune, creo recordar algo así como que hay que sacar totalmente, por ejemplo, ciertas banderas de la política. Y yo creo que la política precisamente debiera ser, en el caso de que no lo sea, que muchas veces no lo es, depende de cómo se ejerza, debería ser un instrumento al servicio de las causas y no esas causas ser instrumentos para la política o para la ideología. Por lo tanto, yo sí que separo lo que es el Estado de un instrumento como puede ser la política, porque, breve apunte, claro, cuando tienes una sociedad, por ejemplo, cuya conciencia social es el racismo, pongamos, ¿no? El machismo, pongamos, o un sistema patriarcal, me da igual, por poner un ejemplo. Esa conciencia espontánea que va cambiando con el tiempo tiene que verse ayudada por determinadas legislaciones, cuanto menos que impidan que eso suceda, y eso, quieras que no, emana a partir de la política, de la legislación, de la aplicación de la ley, ¿no? De la conservación, digamos, de que no se menoscaben esos derechos. Y volviendo a mi tema, ¿no? Por no separarme, cuando las feministas, digamos, luchaban para que se aprobaran sus derechos en igualdad a los hombres, ¿no? O se penara ciertas discriminaciones, se hace a través de la política como instrumento para llegar a esas legislaciones. Con lo cual no hay que confundir, porque lo repetimos mucho los liberales, la política con el Estado. Es lo único que yo quería añadir. Muchas gracias, Malena. Iván, también querías hacer un agregado, ¿no? Sí, gracias. Bueno, y también decir que estoy muy agradecido de formar parte de este panel. Tengo mucho respeto por los que hablan acá también conmigo. Bueno, yo solamente algunas cosas, ¿no? En base a lo que decía por ahí Irune, también lo que mencionó Felipe, Malena y Antonella. La normalidad estadística no es normatividad. Ese es el primer punto que tenemos que tener claro. La normalidad estadística es una distribución, es una campana de Gauss. Listo, pero eso no quiere decir que haya que ser como es la mayoría, ¿no? Lo normal hay que separar. La normatividad no surge de la normalidad. O sea, de ser parte del grupo mayoritario. Eso no tiene que imponer hacia los demás la forma de vivir. Otra cuestión, la biología no determina ni la ley ni la moralidad. La biología no determina la moralidad. Si mañana llueve. Eso no quiere decir que sea bueno, ni que sea malo, ni que sea mediano. A algunos les gustará que llueva y a otros no, digamos, pero la biología no quiere decir moral.
Sobre el tema del multiculturalismo, creo que es súper interesante lo que planteaba Irune. Se me ocurre una cuestión medio simpática en ese sentido, ¿no? Primero sería medio difícil de distinguir o de descifrar o definir qué es la cultura argentina, por ejemplo. Pero uno podría decir que la cultura argentina es mayormente peronista. En ese sentido, bienvenido al multiculturalismo, a ver si nos mimetizamos un poco de alguna otra cosa, ¿no? Y después muy importante, muy interesante, y el tema más complicado creo que es lo que decía Felipe, ¿no? De tomar distancia de las formas informales de opresión, porque es muy fácil para nosotros los liberales decir que el Estado no se meta, que el Estado no persigue, que el Estado no subsidie. Pero ¿qué pasa cuando tenés formas no estatales de opresión, de discriminación, de bullying, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Nos separamos. No vamos a pedir que se prohíba a la imbecilidad de hacerle bullying a la minoría, de hacerle bullying al gay, de hacerle bullying al extranjero, de hacerle bullying al gordo. Pero vamos a decir, o por lo menos yo lo digo y me libera mi conciencia, yo no estoy en ese lado, yo no soy de tu vereda, ¿no? Entonces creo que esas cosas tienen que quedar claras. Así que bueno, muchas gracias de nuevo para todos por esto. Bueno, muchas gracias, Iván. No te escuchamos muy bien en los últimos minutos, pero muchas gracias por la intervención, la entendimos igual. Y ahora me parece que Felipe quería hacer un último agregado al panel del día. Felipe. Sí, no, bueno, quería agradecer también, como Iván, la oportunidad de haber participado aquí. Nada, bueno, sencillamente quería añadir, que... Bueno, Antonella fue muy elocuente y dijo, creo que mejor que yo lo que yo mismo quería decir. Porque efectivamente todos esos temas los que ella menciona, ¿cierto? Por ejemplo, aquellos liberales que están a favor de ciertas dictaduras o que simpatizan con algunas, que les parecen menos malas, ¿cierto? Todo eso tiene que ver, evidentemente, con lo que yo quería decir, ¿cierto? Que es la defensa de la democracia representativa. El liberalismo tiene que comprometerse en la defensa de la democracia representativa. Eso es el liberalismo y eso a su vez descansa sobre un etos cultural, que en último término es el de la tolerancia, a la que hace referencia John Stuart Mill, y si uno quiere ponerse ya más exigente o formularlo, si uno quiere como una aspiración, el de erradicar el del canibalismo simbólico. De modo que no es raro que la gente que en último término no comulga con ese etos termina defendiendo las cosas que Antonella denuncia, precisamente. Termine defendiendo una forma normativa de género y de sexualidad, termine defendiendo ciertas dictaduras y en último término apoye los proyectos autoritarios que les resultan funcionales a sus propios propósitos. Por eso yo creo que es sumamente importante, y ella lo ha dicho muy elocuentemente, ¿cierto? Denunciar ese tipo de actitudes, no solo de actitudes, sino que también esa composición de lugar, que en último término yo creo que viene de Hans Hermann Hoppe, o Hans Hermann Hoppe ha sido muy importante en esto. Y yo creo, digamos así, que aquellos a los que interesa el liberalismo deberían leer precisamente a estos autores, porque veo algunos comentarios en el chat, ¿cierto? Deberían leer, por ejemplo, a Thomas Szasz, deberían leer a John Stuart Mill. Lo del marxismo cultural en realidad es una construcción retórica. Marx no era un marxista cultural. Ese es un arma arrojadiza que se utiliza, digamos así, para escamotear este tipo de temas que producen cierta división entre los liberales, ¿cierto? Pero que en realidad no resisten, creo yo, un análisis cuando se los confronta con la tradición liberal y contra, sobre todo, las premisas del liberalismo. Eso básicamente. Bueno, muchísimas gracias, Felipe. No sé si, Antonella, un minuto para cerrar, algún comentario, si no, pasamos directamente al próximo panel. Perfecto. Entonces, los despido a todos, a Malena, a Iván, a Antonella, a Felipe y también a Irune, que se tuvo que ir un poquito más temprano. Muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado.